¿verdad? Aquí, gloria al Señor. Y yo voy a traducirla como vara. Bien, entonces el tema de esta noche es: en mi vara está escrito. ¿Ok? Diga conmigo: en mi vara está escrito fructificación y multiplicación. Amén, gloria al Señor, qué bendición. Entonces, quiero comenzar. Fíjese que esta vara yo sé que no es la original. Yo la mía, cuando prediqué allá, le puse hasta una cuestión de internet como para acceso a Wi-Fi, pero no me podía traer la mía. Quiero decirles que la vara se traduce como vara, bordón, báculo o cetro. Son las 4 traducciones que hay en la Biblia sobre una vara o sobre lo que está escrito aquí. Déjeme decirle, si la puedo poner aquí, ¿verdad? Perdón. La palabra, es necesario que nosotros, antes de entrar en la materia, entendamos qué es una vara o para qué se usaba. Una vara se usaba, en primer lugar, era el instrumento necesario para todo viajero. Todo viajero en Israel tenía su propia vara, tenía que comprar o hacer una. Era necesario hacerlo porque en aquellos tiempos, no es como ahora, habían caminos oscuros y allí en esos caminos se atravesaban a veces los ladrones y había que darle con la vara. La vara también era usado por los soldados en la guerra. Cada soldado tenía su espada en Israel. Los judíos los tenían en Israel. Fíjese, Israel tenía una característica: los soldados israelíes no usaban caballos, pero sí usaban la vara. Cada uno de ellos tenía su vara. Yo no sé si usted recuerda haber leído que en una oportunidad Jonathan estaba con su escudero y con su vara extendió allá un panar de miel y pudo él comer por allá. Ahí se restableció. También dice, la vara se usaba para guiar a los burros. Era el instrumento que había una vara especial que se hacía para guiar a los burros. Era una vara muy grande. Otro se le hacía era para mezclar los granos. En Israel se preparaba como así como una potasa, como una selección de granos, y había una vara especial que se movía los granos y de allí se hacía así como una especie de harina para poder hacer una comida. También la vara la usaba el pastor de ovejas. El pastor tenía una vara y la usaba para 3 cosas: para castigar al lobo, la usaba para ver si habían culebras. Antes de el pastor guiaba el rebaño y con la vara iba preparando el camino y revisando para ver si no habían serpientes. Otra era para apoyarse, para no cansarse. También la vara se usaba para identificar el rango que usted tenía en el ejército. O sea, si usted era un teniente, tenía una vara diferente. Si usted era un capitán, otra era su vara. A medida que usted iba ascendiendo, su vara de rango le iban poniendo algunas cosas. Por ejemplo, si viéramos la vara de Simeón, viera que fuera un general. Si viéramos la vara del pastor Ali Pacheco y Raquel, fueran generales en jefe. Y así sucesivamente, cada vara era identificada. Usted podía ver un hombre con una vara y usted sabía que ese hombre tenía un rango por lo que estaba, por la característica con que tenía la vara. También se usaba para identificar a los líderes, los ancianos de las tribus de Israel. Cada uno llevaba una vara. No solamente cada uno llevaba una vara, sino que cada tribu tenía una señal específica de su propia vara. O sea, yo no sé si usted recuerda que por allá en una oportunidad en Génesis dice la Biblia que Judá, él tuvo un problema y fue allá a otra ciudad y por allá tuvo relaciones con una mujer que era hasta su nuera. Y él le dijo: mira, yo no tengo plata, pero lo que yo puedo dejarte es mi vara. Para que mi vara es mi sello personal. Yo te doy mi palabra de que yo voy a volver. Yo no sé si usted lo ha leído. Y por allí aparece la palabra que la señora, él no sabía porque que había salido embarazada, que era su propia nuera. Y cuando él vino y dijo: esta mujer hay que matarla, le dijo: mire, dígale que el dueño de esta vara es el padre de este muchacho, así que a mí no me van a matar. El padre es el mismo. Y el hombre, mira, se puso la mano en la cabeza y dijo: ay, papá, tremendo problema me metí yo. Otra característica de la vara era que en la vara personal se escribía la historia de la familia. De la familia, si mi familia, yo debía llevar como especie de un diario y debía escribirlo de abajo hacia arriba.
tenía que tener esa característica. En mi vara yo escribía lo que eran los eventos más importantes de mi vida, lo que habían marcado mi trayectoria, lo que había marcado mi vida ministerial o mi vida patriarcal. Y debía, dicen los judíos que estudian esto, que debía ser de abajo hacia arriba. De manera que esto era solamente hasta que cuando un patriarca moría o un líder de la familia se moría, él debía entregar su vara al sucesor. No para que siguiera escribiendo, porque aquel debía tener su propia vara, sino para que era lo que hacían los ancianos de Israel. Ellos tomaban su vara, escribían su historia y luego la pasaban a sus descendientes para que ellos también vieran la historia familiar que se había escrito a través de la historia. Entonces, cuando nosotros en este capítulo, le estoy haciendo este panorama para que usted me pueda entender que en el capítulo 11 del libro de Hebreos, allí hay lo que llamamos nosotros el Salón de la Fama de Dios. Así como hay el Salón de la Fama del béisbol en Copperton o en otros lugares del básquetbol y de diferentes deportes, el capítulo 11 es como el Salón de la Fama de Dios. Ahí están los hombres y los nombres más importante en la historia. Cada uno de ellos hizo algo que le valió la pena estar en ese lugar escrito. Ahí dice la palabra que habría unos que taparon boca de leones y otros dice que por fe conquistaron reinos y una serie de cosas que cada hombre logró hacer para poder estar en esta lista. Si usted va al capítulo que leímos, dice que por la fe Jacob al morir bendijo a los hijos de José. No solamente los bendijo, sino que hizo un acto. Es un acto profético que lo llevó ahora a estar en este capítulo 11. Dice la palabra que como estaba muy anciano, como estaba muy viejo, él adoró apoyado sobre la vara. La vara, como ustedes saben, era de más pequeña, alguna más grande. Pero ¿por qué tenía que Jacob adorar y apoyarse y adorar parado sobre su propia vara? Era porque él en esta vara estaba escrito lo que era la palabra profética desde abajo hasta arriba que Dios le había dado a él durante toda su vida. Era la palabra que Dios había sembrado en él, que le había guiado durante tantos años, y esa palabra fue la que lo llevó a él a varias cosas. Primero lo llevó a prosperar, lo llevó a fructificar, lo llevó a gobernar, lo llevó a una dimensión de reino donde él, a pesar de que pasó todas las circunstancias que pudo haber pasado, él tenía en cuenta que lo que Dios le estaba diciendo, que estaba escrito allí en su vara, que él, los eruditos no logran descifrar cómo lo escribían, pero se han encontrado varas que estaban marcadas con algunos sellos personales. Se escribía de una manera personal, de manera que cada persona tenía una palabra que Dios le había dado, y esa palabra era la que ahora Jacob, en el momento de morir, como un acto de sublime, ahora toma su vara y adora sobre la palabra que Dios le había dicho durante tantos años. Gracias por su amén. Ahora, ¿por qué sucede esto? Si usted va a la historia del capítulo 21, que usted se remonta hacia donde fue que él se paró, usted se va a encontrar que él escribe en su vara y comienza a profetizar, porque cuando él reúne a sus hijos en el capítulo 49 por allá de Génesis, él comienza a profetizar sobre sus hijos, y cuando va a profetizar se da cuenta que empieza a hablar de abajo hacia arriba, y ahora comienza a decir, ¿sabe qué? Necesito dar una palabra profética a mis hijos, pero déjame ver qué dice la vara, de lo que han hecho mis hijos. Y cuando comienza a profetizar, dice la palabra que comienza hablando, el primero que llama es a Rubén, y le dice: Rubén, dice la palabra, eres impetuoso, eres tremendo, pero no serás el principal, no serás el que yo voy a darle la vara. No eres el que yo le voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque Rubén por allá enamoró a una mujer de su padre.
Y él la enamoró y quiso hacer cosas tremendas. Imagínese usted a su propia madrastra, por decirlo así, el hombre enamorando a lo que no era de él. Y entonces el padre dijo: ¿sabe qué, Rubén? Yo te tengo anotado en mi vara. Tú no vas a heredar mi cetro. Tú no eres capaz. Así hay gente que se levanta en la iglesia. ¿Sabe por qué? Hay gente, a lo mejor aquí no, ni Dios quiera, pero a nosotros nos ha pasado en los países latinos que hay gente que se enamora de las cosas de su pastor. Cuidado si usted se enamora de lo que no es suyo. Y no me estoy refiriendo no solamente a la parte de enamoramiento, me estoy refiriendo a lo que Dios le ha dado a un pastor. Usted no tiene que enamorarse, porque usted tiene que enamorarse de lo que Dios le dio a usted. ¡Amén! Gloria al Señor. Cuando el hombre se va y dice: véngase Simeón y Leví, no Simeón solo, sino Simeón y Leví, vengan acá. Voy a ver qué dice la vara de ustedes. Y empieza a leer y dice: ustedes tampoco pueden tener este cetro. ¿Sabe por qué? Porque ustedes violentaron la palabra que yo di. Porque hace muchos años atrás hubo un problema donde Jacob estaba con el rey de Gerar. Y cuando él le dio la palabra, él le dijo: mira, ¿sabes qué? Uno de los hijos del rey se enamoró de Dina. Y como se enamoró de ella, entonces tuvo relaciones con ella. Y entonces eso se formó un problema bien tremendo. Y Jacob, antes no era como ahora que había que firmar documentos notariados. Antes usted daba la palabra y la palabra suya era un documento de guerra. Su palabra valía mucho, costaba tremendamente. Entonces Jacob dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que esto se arregle por las buenas. Así como se arregla por las buenas, nosotros lo único que te pedimos es que ustedes se circunciden para yo darte la mano de mi hija. Y el rey dijo: está bien, yo voy a dar la mano de la hija, pero ¿sabes qué? Déjanos sanarnos. Y ellos se circuncidaron y se hizo una palabra de honor de caballero entre el rey y el padre Jacob. Y cuando la gente había sido circuncidado, vinieron Simeón y Leví y mataron al novio de Dina y a muchos jóvenes más. ¿Y sabe qué pasó? Aunque parece algo así sencillo, se violentó la palabra que el padre Jacob le había dado a ese hombre, y eso le trajo deshonra. Y cuando él está leyendo, dice: ¿sabe qué? El cetro yo no puedo dárselo a Simeón y a Leví, porque ellos me deshonraron. No solamente me deshonró Rubén, sino que estos dos